Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 8 de la mañana con 6 minutos en nuestro espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Siempre agradecidos de la gentileza que tienen ustedes de conectarse con nosotros, de interactuar justamente a través de nuestras diferentes plataformas. Ustedes nos escuchan en nuestras frecuencias en señal abierta en todo el país. Emitimos nuestra señal desde 103.7 FM estéreo para el resto del país. www.sonorama.com.es, nuestra página web para que nos escuchen en Real Audio, y también la transmisión digital en Facebook y en YouTube. En YouTube somos Sonorama TV, en Facebook Radio Sonorama. A ver, esta semana he notado, por cortesía de los amigos de Petroenergía que siempre nos comparten la información actualizada del comportamiento del precio del petróleo, hemos notado que en estos días bajó de la barrera de los $100. El día de hoy, por ejemplo, el WTI, que sirve de referencia para el crudo ecuatoriano, amanece en $91.39. El día de ayer amaneció en $93.50. Es decir, ha bajado de la barrera de los $100. Les propongo justamente hacer una valoración del comportamiento petrolero, ¿no? Entre otros temas, con un especialista en la materia. Juan Argento está conectado con nosotros de modo telemático. Les saludamos a Juan Argento, él es especialista petrolero. Desde la cabina de Radio Sonorama en Quito, Belkis Sánchez, mi compañera, y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo está, señor Argento? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, un placer estar acá con ustedes. Gracias, estimado señor Argento. Le pregunto, ¿la proyección de precios altos de petróleo se va a mantener? ¿Esto podría variar? Un poquito, ¿cuál es la proyección que usted le ve? Bueno, ahí hay dos aspectos. Un aspecto de corto plazo, digamos, y un aspecto de mediano o largo plazo, ¿de acuerdo? Hablemos más bien del mediano o largo plazo, que es más interesante primero, ¿de acuerdo? Y con respecto a los precios del petróleo, hay una realidad muy importante, que es la transición energética. ¿Qué es la transición energética? Como todos hemos oído, pues hay una crisis de calentamiento global, de un cambio climático, y hay, según el Acuerdo de París, que es un tratado internacional del año 2016, básicamente los principales países del mundo se han comprometido a bajar sus emisiones de carbono, ¿de acuerdo? Entonces, eso está teniendo un impacto en cómo funciona la economía mundial, en específico el sector de la energía, y más específicamente en el sector de transporte. ¿Por qué el sector de transporte es importante? Porque 80% del valor de un barril de petróleo es consumido por el sector transporte. ¿Y qué es lo que está sucediendo en el sector transporte? Bueno, que estamos cambiando de motores a gasolina, básicamente, de motores gasolina a motores eléctricos, ¿de acuerdo? El año pasado, más o menos 10% de los autos nuevos que se vendieron en el mundo fueron autos eléctricos, o sea, autos que no consumen gasolina. Entonces, ¿qué es lo que se espera que ocurra? Más o menos en el 2029, es la proyección, la demanda de petróleo mundial va a empezar a caer, ¿de acuerdo? Entonces, eso evidentemente... O sea, de aquí, perdón que le interrumpa, de aquí a 7 años, en 2029, se proyecta que la demanda de crudo va a empezar a caer. Correcto. Entonces ahí se van a desplomar los precios, me imagino yo. Correcto, así es, correcto. Porque en el mundo hay mucho petróleo, sí, pero la demanda, cayendo la demanda, obviamente eso va a tener un impacto muy importante en los precios. De hecho, para el 2030 se estima que los precios de petróleo podrían caer a $24, ¿de acuerdo? Jesús. Dado ese escenario, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo importante, y esto es un mensaje importante para el Ecuador, es dado ese escenario, ¿qué es lo que están haciendo otros países? ¿Qué es lo que vienen haciendo otros países hace mucho tiempo? ¿De acuerdo? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos la experiencia de Noruega, tenemos la experiencia de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, tenemos la experiencia de Arabia Saudita, tenemos la experiencia de Brasil, ¿ok? Entonces, Noruega
y Abu Dhabi, que son dos casos increíbles, ¿qué es lo que han hecho ellos? Ellos han tratado de monetizar su riqueza petrolera lo antes posible. Porque ¿qué es lo que pasa? Esos barriles que están debajo de la tierra, que son propiedad de todos los ciudadanos ecuatorianos, si se quedan ahí van a perder valor. Entonces, hoy es el momento de monetizarlos a 95, 100, 120 dólares, ¿de acuerdo? Porque es un momento donde el valor es alto, el valor de esos barriles es alto. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Noruega, por ejemplo? Ellos han producido al máximo que han podido producir, y esos recursos los han ahorrado. Los han ahorrado en un fondo soberano que crearon en el año 98, ¿sí? Que empezó con 20 mil millones de dólares y hoy en día tiene 1.4 trillones de dólares invertido en todo tipo de activos. O sea, ese fondo es uno de los inversionistas más grandes del mundo, está invertido en bienes inmuebles en los Estados Unidos y Europa, en las acciones de las principales compañías del mundo, en los bonos de las principales. Entonces tiene una cartera diversificada enorme. ¿Qué son 1.4 trillones de dólares? Para ponerlo en términos un poquito que se entiendan mejor, eso es 600 mil dólares por familia noruega. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada familia noruega, el gobierno ha puesto en un fondo 600 mil dólares. Entonces, imagínate qué maravilla para cada familia noruega es eso. En el caso de Abu Dhabi, no me extiendo mucho más en este punto, en el caso de Abu Dhabi, ese número son 2 millones de dólares por familia en Abu Dhabi. Entonces, esos países están haciendo las cosas muy, muy bien. Y estamos hablando, Juan, estamos hablando de países petroleros. Estamos hablando de países petroleros, claro, pero estamos hablando, en el caso de Noruega, ¿sí? Es un país que el número de barriles que tiene o que tenía debajo de la tierra per cápita, o sea, por ciudadano, era mucho menor de lo que tiene Ecuador, ¿de acuerdo? Ecuador tiene una gran riqueza, como si fuera una gran cuenta bancaria de todos los ciudadanos debajo de la tierra. Y esos barriles hay que cambiarlos por otra cosa antes de que pierdan valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay que producirlos lo antes posible. Correcto. Ante este escenario, consulto yo, de que la demanda de petróleo va a comenzar a caer hacia 2030 aproximadamente, ¿cuáles son las alternativas? ¿Hacia dónde se debería mirar o cómo deberíamos proyectarnos como país? Bueno, ahí vamos a dar algunos malos ejemplos y algunos buenos ejemplos. Empecemos con los buenos ejemplos y hablemos de Noruega también, pero hablemos de Brasil, que está más cerca de nosotros, ¿de acuerdo? En América Latina. Y Brasil básicamente se ha embarcado en un gran boom de inversión en el sector petrolero. La producción de Brasil ha subido de 2 millones de barriles a más de 3 millones de barriles en los últimos 10 años, y ellos tienen planeado subir de 3 a 6 millones de barriles en los próximos 5 años. Entonces, se espera que haya 450.000 millones de dólares de inversión en los próximos 5 años, y obviamente Brasil tiene Petrobras, que es la empresa más grande petrolera en Brasil, pero en Brasil están todos los majors, o sea, Exxon, Chevron, Total, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Pero también están grandes empresas locales que han surgido de cero, ¿de acuerdo? Y una cantidad de pymes petroleras, o sea que de alguna manera ellos han abierto la industria petrolera a la inversión privada, sin dejar de quitarle importancia a la estatal Petrobras, que además han flotado en el mercado. O sea, ellos han vendido parte de Petrobras al mercado, pues, al público en general, ¿de acuerdo? Entonces ese es un excelente caso que yo creo que habría que mirar y habría que tratar de emular en el Ecuador.
A diferencia de Brasil, la producción en Ecuador ha estado estática, pues se ha estancado, ¿de acuerdo? En más o menos 500.000 barriles. Eso es demasiado poco, porque para el petróleo que hay probado, las reservas probadas, o sea, petróleo que sabemos que está debajo de la tierra, a esa rata de producción le tomaría al Ecuador más de 50 años producirlo, ¿de acuerdo? En el caso de Brasil, el petróleo que ya sabe que tiene lo produciría en 10 años. En el caso de Colombia, 8, ¿de acuerdo? Entonces, ellos están monetizando de manera rápida su riqueza petrolera que está bajo tierra. En cambio, Ecuador no lo está haciendo, ¿de acuerdo? Y ahí voy al caso Venezuela, que es el caso que realmente no hay que emular. Venezuela es el país con las mayores reservas del mundo, básicamente. Tiene 300.000 millones de barriles de reserva. Eso es más de 30 veces el petróleo que tiene Ecuador y es igual al petróleo que tiene Arabia Saudita, ¿de acuerdo? Los venezolanos, al igual que la gente en Abu Dhabi, tienen una riqueza debajo de la tierra que ronda casi $1 millón por familia, ¿de acuerdo? Pero no la han podido acceder. ¿Y qué ha pasado en vez? Ha caído el Producto Bruto, la producción ha caído, y básicamente el venezolano se ha vuelto más pobre. Entonces, eso es un caso que no hay que emular. Cuando usted habla, Juan, habla de 500.000 barriles diarios como producción, y usted dice, para Ecuador, para las reservas que tiene Ecuador, es una producción muy baja. ¿Usted cómo mira la intención del gobierno ecuatoriano anunciada el año anterior de que quieren llegar a 2025 cuando termine el gobierno del presidente Guillermo Lasso con una producción de 1 millón de barriles diarios de producción? ¿Cómo están las cosas en el horizonte? ¿Usted cree que eso es posible, Juan Argento? Eso técnicamente es posible, sin duda. Las reservas están ahí, la capacidad para producir esas técnica para producir esas reservas o está ahí o puede entrar al Ecuador, ¿de acuerdo? Entonces los obstáculos no son técnicos. Los obstáculos es que el Ecuador y las instituciones de Ecuador tienen que tener la voluntad para hacer lo que se debe hacer, ¿ok? En mi opinión, ¿qué es lo que se debe hacer? Hay que atraer todo tipo de participantes en la industria. No solamente dejar a Petroecuador continuar su gestión, sino traer otros nuevos jugadores, como lo han hecho Noruega, Brasil y otros países. Estamos hablando de atraer inversión privada al sector petrolero ecuatoriano. Correcto, exactamente. ¿Y qué quiere decir la inversión privada? Porque ahí hay mucha confusión. Entonces, la maravilla de la inversión privada es que un pensionado canadiense, ¿sí?, o una compañía de seguro que ha acumulado el pago de pólizas en Suiza, ¿ok?, ¿de acuerdo? Ese dinero que es de personas individuales, ¿sí?, sería atraído por el Ecuador, ¿sí?, para lograr monetizar ese barril de petróleo que está bajo tierra, ¿de acuerdo? Entonces, para el ecuatoriano es un gran negocio, porque el ciudadano ecuatoriano no tiene que poner dinero en esto, sino que lo pone una persona del mundo desarrollado que tiene muchos ahorros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entonces eso le permite al ecuatoriano liberar esa riqueza que tiene debajo del subsuelo. Entonces, eso es con respecto al capital. Con respecto al management, el Ecuador tiene todo para atraer los mejores management teams, las mejores gerencias en el sector petrolero que hay disponible, porque hay proyectos extraordinarios. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer Ecuador? Atraer capital privado, atraer la mejor gerencia posible, y para eso lo que tiene que hacer Ecuador es ofrecer los términos contractuales lo suficientemente atractivos para atraer ese capital.
Y aquí es un punto importante, porque nosotros en América Latina pecamos muchas veces de pensar, bueno, lo nuestro vale más, y no es así, ¿de acuerdo? Hay mucha competencia por el capital. Entonces, hay proyectos en Perú, hay proyectos en Brasil, hay proyectos en el Golfo de México, y entonces el capital va para donde se le ofrezcan los mejores términos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante lograr que el marco contractual sea suficientemente atractivo para atraer ese capital y poder monetizar la riqueza petrolera. Juan, entre otras de las alternativas, ustedes señalan la venta al mercado público de las empresas petroleras nacionales. ¿Qué implicaciones tendría una decisión como esta y cuáles serían beneficios reales a partir de la misma? Mira, básicamente, un poco yendo a lo que estábamos hablando anteriormente, en un escenario donde en 10 años empieza a bajar o en 7 años empieza a bajar la demanda del petróleo, lo que estamos viendo es que lo que ha pasado en los últimos 5 años es una baja paulatina en el valor de las empresas petroleras, ¿ok? Entonces, eso va a continuar. Entonces, una manera de monetizar valor de manera más óptima es vender una parte de Petroecuador hoy en día, porque ese valor no va para arriba, ese valor va para abajo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué ventajas tienes? Bueno, tú tienes una empresa que hoy en día vale, digamos, no le pongamos un número, pero digamos que 1 millón en número genérico, ¿ok? Mañana va a valer 500.000, ¿de acuerdo? Entonces, capturemos ese valor hoy, ¿sí? Y ese dinero se puede utilizar para, en vez de subir impuestos, ponte tú, ¿ok? Fondear el Estado de esa manera, ¿de acuerdo? O ese mismo dinero se puede utilizar en educación, en salud, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la ventaja. Es un tema de, digamos, de administración financiera del bien público, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que, francamente, indudablemente, más allá de los dogmatismos sobre la propiedad de los recursos naturales que son normales en nuestra región, ¿de acuerdo? En Latinoamérica, no solo en Ecuador, ¿sí? Es una cosa que indudablemente tiene toda la lógica financiera, toda la lógica económica. El Ecuador perfectamente podría vender al mercado, ¿sí? Una parte de Petroecuador, ¿de acuerdo? Pero ahí seguramente aquí en el Ecuador podría haber una discusión de carácter constitucional cuando usted plantea se debería vender una parte de Petroecuador. Yo no sé si eso es posible. Probablemente, a ver, es algo que es conveniente. Ahora, que sea posible legalmente, ¿de acuerdo? Eso es otra cosa. Que sea posible políticamente, claro. Eso es otra cosa. Ahora, que haga sentido, sí, claro que hace sentido, ¿ok? Hace sentido desde el pragmatismo económico, desde ahí hace sentido, señor Argento. Hace sentido desde el pragmatismo económico y hace sentido para los ciudadanos ecuatorianos. Acuérdate que el petróleo es de todos los ciudadanos ecuatorianos. El Estado lo que está haciendo es administrarlo, ¿de acuerdo? Y si lo estuviera administrando lo mejor posible, en mi opinión, debería vender una parte de Petroecuador al mercado. Pero, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ¿PDVSA tiene una parte vendida al sector privado o todo es estatal? Es todo estatal, Pero, como te digo, Equinor en Noruega tiene una parte en el mercado. Petrobras tiene una parte en el mercado. YPF tiene una parte en el mercado. Ecopetrol tiene una parte en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces ya hay precedentes en nuestra propia región y en algunos casos precedentes que son de los años 90, ¿de acuerdo? O sea, YPF, por ejemplo, tiene una parte en el mercado desde los años, de hace más de 20 años, pues, ¿de acuerdo? Entonces, esto no es una cosa original o loca.
todo lo contrario, es una cosa que tiene todo el sentido del mundo, ¿sí? Tú hablabas de las limitaciones legales. Bueno, esas limitaciones legales yo creo que eso se puede trabajar de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces, yo no descartaría esa posibilidad. Oiga, señor Argento, y para cerrar, usted al inicio obviamente nos hablaba de esta proyección de los precios del petróleo, hablaba de este horizonte 2029-2030, que se podrían desplomar los precios porque se va a reducir la demanda de petróleo a nivel mundial. Pero le pregunto, las economías de América Latina, y por ejemplo en el caso del Ecuador, obviamente esto va a implicar comenzar desde ya un cambio de matriz energética, porque Ecuador sigue siendo un país primario exportador que depende fundamentalmente del comportamiento del precio del petróleo. Absolutamente. O sea, Ecuador se tiene que preparar para esto porque si no, la va a pasar muy mal, ¿de acuerdo? O sea, vamos a un país que es mucho más dependiente del petróleo, que es Venezuela. O sea, Venezuela es como un experimento de lo que podría pasar en los próximos 10 años, porque lo que pasó en Venezuela es que no es que vino la transición energética, sino que vino el régimen actual, pues que hizo que la producción bajara de 3 millones de barriles a 500.000 barriles, ¿de acuerdo? Entonces es como un shock similar. ¿Y qué es lo que pasó en Venezuela? Bueno, es que el país se empobreció de una manera colosal. Se empobreció de una manera colosal, quiere decir que el ingreso per cápita hoy en día es 1/6 de lo que era en el 2010, ¿de acuerdo? Eso es tremendo. Entonces, definitivamente tu punto es muy importante. Ecuador se tiene que preparar para lo que viene, tiene que ser inteligente de cómo administra su recurso petrolero y ese cambio, esa transición energética que es inevitable. Eso va a pasar sí o sí, ¿de acuerdo? Entonces, tu punto es cierto. Es algo que Ecuador tiene que prepararse y tiene que actuar ya, porque se les va a acabar el tiempo. Claro, y nos podemos quedar a la saga del tren internacional. Juan Argento, le agradezco mucho por esta conexión para conversar justamente sobre los temas petroleros. Muy amable, que tenga una buena mañana. Igualmente para ustedes, un placer. Muy gentil, gracias a Juan Argento, especialista internacional en materia hidrocarburífera. Vean ustedes, la proyección a 2029-2030 se va a desplomar, esa es la proyección de los especialistas, la demanda del petróleo. El mundo va a demandar menos petróleo, porque claro, habrá que se está migrando a energías mucho más limpias, la energía eléctrica, la energía eólica. ¿Cuánto hemos avanzado en el Ecuador? Verán, Ecuador es un país que tiene hoy mismo autosuficiencia en generación hidroeléctrica, por ejemplo. ¿Cuánto ha trabajado o está trabajando el país en el plano de ir a la migración para dejar el consumo de los combustibles fósiles y utilizar energías más limpias? Que no nos coja tarde la posibilidad de un cambio de la matriz energética. Sobre esto, evidentemente, la sociedad tiene que conversarlo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.